Hola amigos del Club del Bebé, soy Grecia y quiero presentarles desde hace mucho tiempo a Daisy Puma, es especialista en nutrición. Daisy, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hola Grecia, ¿cómo estás? Hola amigos del Club del Bebé, encantadísimo de estar con ustedes hoy día porque vamos a tocar un tema súper interesante para todas las mamás, que es los primeros alimentos del bebé, cómo debe empezar esa alimentación, cómo hacer esa transición de la lactancia materna hasta los alimentos. Que está lleno de miedos, mitos, que me dice la abuelita, que me dice la mamá, un montón de gente se mete en este tema exclusivo de la alimentación complementaria, pero ¿cómo me doy cuenta que ya mi hijo está listo para empezar esta nueva etapa? Así es, ¿no? De hecho, hay a los 6 meses es una edad apropiada en la cual el niño ya está fisiológicamente preparado para empezar a comer. Pero esa edad puede variar porque el desarrollo es diferente de nuestros niños, puede ser un poco antes, un poco después. Y yo pude ir observando algunas situaciones, ¿no? El hecho de que el bebé se siente solo es muy importante, que el bebé pueda mantener su cabeza firme es muy importante, que tenga curiosidad por alimentos o por simplemente objetos que pueda ver así delante de él y que tenga este reflejo de llevárselos a la boca y se los quiera como que comer. También es otro punto que puedo observar. El tema del reflejo de producción ya va desapareciendo, que es un reflejo normal, que el bebé tiene que empujar toda cosa que tenga en la boca hacia afuera, ¿no? Entonces ese reflejo va desapareciendo, ¿no? Y el bebé ya podemos llevar una cucharita con alimento a la boca y ya no lo va a escupir como de pronto cuando tenía menos edad. Entonces, todos estos factores ya van diciéndome que mi bebé está listo para empezar a comer. Interesante, o sea, son cuatro puntos que tenemos que observar. Que se siente correctamente, ¿no? O sea, se siente muy bien, que la cabecita que se le mueva, que todos los alimentos se los lleve a la boquita y que deje de botar con su lengüita. Así es. Excelente. Y por ejemplo, ¿qué alimentos podríamos introducir en estos primeros momentos? Yo creo que es la angustia, ¿no? ¿Con qué empezar? ¿Cuál va a ser el primer alimento y demás, ¿no? De hecho, tenemos que saber primero, bueno, hay cantidades, hay horarios y demás, ¿no? Entonces, las texturas van a ser importantes, ¿no? Entonces, cuando empiezo a alimentar a mi bebé, voy a empezar por texturas como papillas, ¿ya? No debemos licuar el alimento, ¿ya? Porque a veces está ahí este tema antiguo sobre todo, que te dicen licúalo porque se va a atorar, que no en que te grumos. La carne, el pollo, todo licuado. Y no es así, ya incluso se sabe que licuar un alimento es incluso contraproducente, ya para las siguientes etapas de la alimentación, porque el bebé se va a acostumbrar a que no haya ni un grumo, y entonces eso va a hacer que cuando tenga ya que recibir alimentos picados o enteros, no los quiera. Entonces nunca licuar, eso es básico, ¿ya? Entonces tengo que tener mi platito, mi tenedor, ¿no? Y empezar a aplastar. Entonces básico, tus alimentos aplastados estilo papilla puré, entonces va a ser la consistencia. ¿Listo? Entonces no licuar. Luego, también es importante el tema de la distribución de alimentos, ¿no? Que debe tener esa papilla. Entonces, porque de pronto a veces lo más fácil a aplastar pues son las papas o la yuca, o sea, algún alimento que sea de ese tipo carbohidrato, ¿no? Que lo voy a aplastar. Pero debo tener en cuenta que también debo aportar proteína en esta papilla y también verduras. Entonces siempre debo tener los 3 grupos de alimentos, ¿no? Entonces el carbohidrato, que es el más fácil, que empezamos por ejemplo con el arrocito, ¿no? La avena, ¿no? Los cereales. Incluso ya se puede empezar hasta con quinoa y demás, ¿ah? Porque antes como que se limitaba mucho el empezar con ciertos alimentos, ¿no? Sí, hay mucho miedo cuando es el tema de la alimentación complementaria. Exacto, ¿no? Pero ahora ya se sabe que no, incluso hasta las menestras, ¿ah? Las menestras ya las puedes empezar desde los 6 meses, ¿ya? ¿En serio? De verdad. Entonces, incluso antes se decía el tema de retira la cáscara de las menestras, ¿no? Incluso ahora ya no se hace mucho ello, ahora se empieza incluso con cáscaras. Obviamente van a ser cantidades muy pequeñas, porque cuando tú empiezas el bebé, empezará a recibir, tú y yo que somos mamás, media cucharadita empezará y es un logro que te reciba la media. Casi no reciben mucho. Y entonces esa cantidad irá incrementándose, ¿no? Entonces el alimento, entonces primero la papilla hay que tener carbohidratos, ¿no? Entonces que es el alimento, ¿no? Que tiene almidón, ¿no? Y que le va de energía al bebé. ¿Ya? Perfecto. Entonces, segundo componente es un alimento proteico, ya que va a ser ese alimento proteico, pues el hígado, que es un alimento de textura muy suavecita, entonces que se puede poner, hay mamás que no les gusta el hígado, no son muy fanáticas o hinchas, por así decirlo, del hígado, ya tanto por tema del sabor, ya, y también a veces por el tema de que es cierto, el hígado, ¿no? Se metaboliza muchas cosas, o sea, tiene muchas funciones en el organismo del animal, ¿no? Entonces, como que es un órgano un poco cargado a veces, y de pronto, pues a veces no se opta no por el hígado, ¿no? Entonces,
se respeta ello y podríamos tener alimentos como el pollo, por ejemplo, como las carnes que se pueden poner. Por ejemplo, a mí los pollo y carne, como son un poco más duros, a mí me iba muy bien el tema de coger cuchillos con dientecitos, ya esos que son de carne. Así como desmenuzarlo. Desmenuzarlo puede ser una buena opción. O si no, también cortarlo, ¿no? Con los cuchillos que tienen dientecitos, como los de carne, como te decía. Entonces, la verdad, corta muy bien y sale muy pequeñito, pero como para la primera alimentación, ¿no? Entonces debe tener ese alimento proteico. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que esté bien balanceado el plato. Así sea chiquitito, pero tú lo has dicho. ¿Ya? Y el otro alimento son las verduras, ¿no? Entonces, las verduras también se deben introducir desde el inicio, no postergarlas tanto. Qué interesante, porque alguna vez yo escuché, puede ser de las abuelas o de las mamás de las tías, que no se les da verduras porque son muy chiquitos, entonces que tienen bacterias, lo que sea, pero, o sea, uno las lava las verduras y le vas a dar eso a tu pequeño, ¿no? Pero, o sea, sí hay que darle a partir de los 6 meses. Y de hecho van a ser hervidas, ¿no? O sea, porque van a ser de la papilla que yo voy a preparar, entonces voy a hacer hervir también verduras y las voy a pues también aplastar de la misma forma, ¿no? Entonces, todas las verduras en realidad se pueden dar, ¿ya? Entonces, sí, por un tema de pronto hasta de confianza, ¿no? Verduras que son un poco más suavecitas, la espinaca, por ejemplo, que es súper suave, por ejemplo. La parte, si voy a elegir acelga, pues elijo la parte verdecita, ¿no? Y tal vez la parte blanquita, así que es más dura, de repente la postergo, pero la idea es que estén estas verduras. Y principalmente hay dos colores, ¿no? Las verdes, ya que son la espinaca, la acelga, ¿no? Un poco de apio, el poro. Y las de color naranja también son importantes, ¿ya? Entonces, ¿y por qué esos dos grupos? Porque ambos tienen nutrientes importantes, ¿no? Entonces tenemos el ácido fólico, tenemos betacarotenos y demás, por eso se busca que las verduras sean como que esos dos colores, ¿no? Verdecitas, ¿no? Y también unas naranjas amarillas, que ahí entran ya la zanahoria, el zapallo, que de paso tienen buena textura como para aplastar o hacer papilla, ¿no? Se prestan para lo que queremos. Y por ejemplo, ahora he visto que, no sé si es que es moda o no sé, pero desde mi hijita tiene ahora 2 años, pero estaba este método nuevo, ya no la papilla, sino ahora el Baby Led Weaning, que para mí era recontra nuevo. Es más, yo estaba con mi mamá y ella me decía, no le vas a dar, es muy grande, no sé, la zanahoria, por ejemplo, es muy grande. ¿En qué consiste este método? ¿Y tú lo recomiendas? Claro, este método, como tú dices, el Baby Led Weaning, es una nueva forma de alimentar a los bebés, ya que está, de hecho, en boga en los últimos años. Hay mucha información de ella en redes y demás, ¿no? Bueno, particularmente yo sí alimenté a mis 2 niñas con la metodología tradicional, ya entonces, claro, las papillas de las que hablamos hace un rato, ya, pero también este método, o sea, sí, para mí me gusta también, ya, porque permite tener al bebé contacto con los alimentos, ¿no? Entonces como que crea más independencia, más autonomía en el bebé, porque él se va a alimentar, ya no espera que una mamá lo venga a alimentar, ¿no? Entonces como que eso crea más autonomía e independencia, ¿no? Luego, ¿qué más? Eso me parece lo bueno de esto, ¿ya? Y que de pronto también el bebé va a poder coger texturas, ¿no? Y demás, ¿no? Solo que un poco también a veces hay que buscar el equilibrio, porque a veces se va como que al otro extremo de que déjalo al bebé que él elija qué va a consumir, ¿no? Y obviamente es un bebé y obviamente no va a tal vez elegir lo apropiado necesariamente, ¿verdad? Entonces como mamá te toca a ti dirigir este tipo de alimentación adecuadamente, o sea, que les presentes los alimentos que el bebé deba consumir. Entonces, si hablábamos que la papilla tenía que tener su carbohidrato, ¿no? Que era pronto su arroz o el alimento que es exacto, o el camote de pronto, ya, y dijimos que tenía que tener el alimento proteico, que era el hígado, que era la carnecita, el pollo y demás, y la verdura, ¿no? Entonces, que era la de rojo y color anaranjado, ¿no? Entonces, esos 3 elementos también se los debes presentar a tu bebé, ¿no? También, y te aseguras que coma de los 3, porque probablemente sea más fácil que coma de pronto el trocito de verdura, ¿ya? Y de pronto va a dejar los demás. Entonces tú tienes que asegurarte que sí te consume esos alimentos, ¿no? Claro, o sea, no es de sentarlo y ahora con este método él come solito, no hay que estar ahí vigilando. Toma hacerle alguna gracia, porque a veces simplemente no quiere. Igual,
comen muy poquito, ¿no? Entonces, pero hay que asegurarnos de que coman. Entonces. De que sean las cantidades adecuadas, creo yo, ¿no? Porque como decía, el tema de las proteínas dificulta un poco, porque de pronto el hígado decimos que sí es fácil y de pronto sí lo puede consumir, ¿no? Pero si de pronto le quiero dar pollo o le quiero dar carne, entonces ya se complica, ¿no? Entonces de pronto ahí podríamos ir a la mamá pues ayudar, ¿no? Hacer cosas pequeñas para que sí lo pueda consumir. Claro, y por ejemplo, mira, hemos hablado sabemos que el bebé come poquito. Ya, pero ¿cuál es la medida correcta para darle a un bebé de 6 meses para que empiece la alimentación? O puede ser de 5 meses, ¿no? Pero para que empiece, ¿cuál sería la medida? Bien, las medidas van a ir variando de acuerdo a la edad de nuestro pequeño, ¿listo? Entonces, te voy a dar algunas medidas, ¿ya? Pero que son, por así decirlo, estándar, ¿ya? Y que van a ser ajustadas a la realidad de cada bebé. Entonces, es importante saberlo, ¿listo? Entonces, se dice que un niño ya pequeño, desde los 6 meses hasta los 8 meses, debe comer de 3 a 5 cucharadas. Se miden cucharadas, soperas, no cucharitas del bebé, porque hay cucharitas muy pequeñitas, sino sean cucharadas que sean soperas, ¿ya? Las que comemos sopa, las que comemos sopa en casa. De 3 a 5. Ya, perfecto. Para un niño pequeño entre los 6 meses hasta los 8 meses. Esa es la cantidad de comer. Se supone que va a empezar con la menor cantidad y va a ir aumentando progresivamente hasta llegar a las 5 cucharadas, ¿no? E incluso en el primer mes, estamos hablando incluso hasta de 2 cucharadas, o sea, de entre los 6 y los 7 meses. Ya. 2 cucharadas soperas, ya que parece muy poco, pero en realidad para la capacidad gástrica del bebé, entonces a veces bastante. Y te decía, ¿no?, que a veces los primeros días no se va a acabar las 2 cucharadas, ¿no? Empezarás con media, 3/4. Y la idea es que cuando llegue ya cumple los 7 meses, debería acabarse sus 2 cucharadas, ¿no? Y de ahí hasta los 8 meses vamos aumentando poco a poco, a llegar a las 3, 4 y llegar hasta los 5 cucharadas cuando tiene ya 8 meses. Entonces, eso nos dice la teoría. Ahora, obviamente, mientras va avanzando en edad, va a ser más, ¿ya? Claro. Entonces, de los 8 a los 11 meses van a ser de 5 a 7 cucharadas. O sea, no tenemos que estresarnos ni preparar una olla grandota, porque en realidad solo va a comer 2 cucharadas. Cuando empieza, por ejemplo, ¿no? Y después del año en adelante ya van de las 10 cucharadas en adelante, ¿no? Que es más o menos como ya un plato pequeño. Pero, como te repito, estas son cantidades referenciales, ¿ya? Hay bebés que puede ser que coman un poco más, hay bebés que puede ser un poco menos, ¿ya? Porque yo te cuento, ¿no? O sea, yo he tenido de ambas, de todas las experiencias, ¿sabes? Porque tengo 2 hijas que han tenido características muy diferentes, ¿no? Entonces, con la primera bebé, mamá primeriza también, entonces decía, ¿no? Yo me sabía puesto otras cantidades de memoria, claro. ¿Sí? En cantidades, en texturas y proporciones y demás, ya te imaginarás, ¿no? Sí, es verdad. Entonces tenía la bebé delante y decía, no, tanta edad, tantas cucharadas, así que te terminas todo. Claro, y imagino que también te estresas si es que no come. Claro, ¿no? Y entonces yo hacía de todo, ¿ah? Yo estaba como payasito delante de ella, abre la boca, abría la boca y sácate, ja, y boom. Ya te imaginarás. Oye, a mí también me pasaba cómo lo era esta mismo. situación, ¿no? Sí, yo me estresaba porque él no comía y a mí me habían dicho, no sé, tiene que comer, no sé, 5 cucharas. Ajá. Entonces yo, ay, no come, y estaba, para mí mi hijo ya estaba desnutrido porque no había comido su almuerzo, entonces claro. Pero a pesar que también seguía con la lactancia materna, ¿no? Así es, ¿no? Entonces va ese tema, ¿no? Como te decía, que de pronto hay mamás que de pronto queremos ajustarnos bien a estas medidas y demás, sí. Y que no necesariamente es así, ¿no? Así como comentábamos antes de grabar, entonces el tema de que sucede que a veces, bueno, los bebés vienen ya con sus, digamos, niveles de saciedad y de hambre ya incluidos, por así decirlo, y el bebé sabe cuándo comer y no comer, y cuándo dejar de comer, ¿no? Entonces, si yo fuerzo a mi bebé a que se acabe estas cantidades, probablemente voy a alterar estos reflejos de saciedad de pronto que ya tiene, ¿no? Y de pronto voy a hacer que más adelante ya no tenga o no sepa cuándo parar, ¿no? Y solo tenga que acabarse el plato, ¿no? Entonces, de hecho, por eso te decía, son cantidades referenciales, porque con estas cantidades puede ser que muchas mamás se angustien y ahí de pronto digan, tiene que acabarse esta cantidad, ¿no? Pero hay algo que te quiero mencionar, ¿no? De pronto, cuando de pronto no se acabó esa cantidad, ¿ya? ¿Y qué hacer, no? Porque también va la angustia del otro lado, oye, no he comido casi nada, ¿ahora qué hago, no? Y como tú dices, te angustias como mamá. Sí. Entonces, el tema es que tu bebé gaste energía, entonces que esté activo, ¿no? Si bien es cierto a esa edad, pues no lo vas a mandar a correr porque tiene 6 meses, pero sí que esté activo, ¿no? O sea, va en la medida que las actividades que ya el bebé hace, porque acuérdate que ya se sienta, claro. ¿No? Y está un poco más independiente. Puede intentar gatear. Exacto, no lo puedes echar ahí, que mueva y demás. Entonces, cuando el niño tiene desgaste de energía, entonces obviamente le va a dar hambre y va a empezar a comer. Entonces, es importante también tener en cuenta ello, ¿no? Motivar. O sea, es importante
mejor dicho, no importa si es que es en algún horario específico o podemos darle simplemente cuando tenga hambre. Hay también dos aspectos importantes, o dos corrientes, dos formas de pensar, por así decirlo, diferentes, ¿no? Y también pienso que el punto intermedio es la clave, ¿no? Entonces, por un lado, hay que tener horarios ya para comidas, incluso hay números de comidas, ¿no? Por ejemplo, se dice que de los 6 a los 7 meses deberían tener 2 comidas en promedio al día, ¿ya? De los 7 a los 8 meses son 3 comidas en adelante, ¿no? Ya después de los 9 a los 11 son 4, y del año en adelante son 5 comidas al día que tiene que tener el bebé, ¿ya? Entonces, ahora, y los horarios también, ¿no? Los vamos distribuyendo, ¿no? Si estamos hablando de un bebé de 6 a 7 meses, entonces lo mejor es que sea temprano, ¿no? O sea, como que el desayuno y el almuerzo, ¿no? Y ya cuando entre las 3 comidas sería el desayuno, almuerzo, cena. Cuando sean las 4 serán con un refrigerio y las 5 comidas van a ser por las 3 comidas principales y 2 refrigerios adicionales, ¿no? Entonces, digamos como que esos serían el número de comidas, pero tú me preguntabas del horario, ¿no? Sí, claro, o sea, teniendo en cuenta el horario, si son 2 comidas, entonces ya uno tiene que ver si le da tal vez en la mañana, claro, o en la tarde, o en la noche, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, de hecho, las primeras horas del día van a ser las mejores, ¿no? Para dar la alimentación. Pero ahora, si debe haber un horario que a las 8 de la mañana debe comer y debe almorzar a las 12, ¿no? En punto, ¿no? Y entonces, estos horarios rígidos tampoco son tan adecuados, ¿no? O sea, no vamos a ser tan flexibles de pronto a un día que no almuerce y mejor ahora que cene, que no me parece apropiado, claro. Pero no una hora rígida, ¿no? Entonces puede ser más, puede ser menos, no hay problema, porque puede ser que a veces no gastó tanta energía en la mañana y de repente la hora del almuerzo no sea a las 12, pensar a la 1, un poco más, porque recién le va a dar hambre esa hora, ¿no? Entonces no seamos tan rígidos con ello, tampoco seamos tan holgados de decir ya, que coma cuando quiera, ¿no? Entonces tampoco no, claro, vayamos a extremo, no irnos a los extremos. Lo que pasa es que yo conozco una persona que era muy metódica con el tema del almuerzo de su hijito, ¿no? Yo un poco más relajada, pero era como, por ejemplo, no sé, llegaba a las 11:50 y sabía que su hijito tenía que almorzar a las 12. Dejaba entonces, todo. Era, no, tiene que almorzar a las 12, y si es que era a las 12:10, no, es que ya tenía que haber almorzado. O sea, ella era la que estaba más estresada. El bebé ni caso le hacía, ¿no? Él no estaba con hambre, porque tal vez ya había comido la comida de la mañana, no lo sé, pero la más estresada era la mamá. Es que el tema de la alimentación complementaria nos afecta mucho a las mamás, creo, que estamos ahí viendo qué come y qué lo nutre, qué no, que sí, que te dicen una cosa, no, es todo un tema. Eso sí es cierto, ¿no? Sobre todo cuando somos mamás por primera vez, ¿no? Tenemos todas estas angustias, que justo te comentaba que me pasaba esto con la primera hija que tuve, pero ya con la segunda fue un poco más flexible, porque ya aprendiendo también, pues, ¿no? Entonces ya viendo también en la práctica que no siempre se va a dar como la teoría nos dice, ¿no? Entonces, con la segunda bebé, por ejemplo, fue diferente, ¿no? O sea, en el tema de que ya sí sabía cantidades, ofrecía a la hora, bueno, en promedio, el número de comidas apropiadas, pero ya no había ese tema de forzar a que termine esa cantidad, ¿no? Sí. Entonces, de pronto ahí era lo que te decía hace un rato, ¿no? Si sabía que no había comido la porción adecuada, decía, uy, le falta jugar, decía, ya, vamos a jugar. Entonces, y gastaba energía y de pronto después se acababa su alimento, ¿no? Entonces, una niña que está muy bien en su peso, crece bien y no tiene ningún problema de salud, ¿no? En cambio, con la primera que tuve sí tiene un problema de exceso de peso, por eso te comentaba el tema de la pérdida de reflejo de saciedad, ¿no? Entonces, el tema de no obligar a que coma, motivar sí, ya, pero no obligar a que coma ciertas cantidades. Si ya ves que ya no tiene hambre, ya, pues, o sea, en algún momento va a tener hambre, ¿no? Claro. Hay que hacerlo jugar un poquito más, alguna otra actividad, y después ya cuando quiera, simplemente le damos. Así es. Sabemos que el tema de la alimentación complementaria es bastante extenso y a las mamás nos estresa bastante. Queremos ayudarte y este espacio está hecho para ti, para que ya no te estreses. Somos el Club del Bebé y puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Siéntete libre de preguntarnos cualquier duda que tengas. Nos vemos la próxima.